Hoy es la tercera edición de este ciclo que propone la Cámara, que propone la cátedra, hoy con la participación de la Cámara Argentina del Libro y de Claudia Rodríguez, que es la directora del registro del ISBN, de la agencia del ISBN en la Argentina. Claudia es licenciada en bibliotecología, la directora del registro del ISBN, pero es una experta internacional, es la que participa, es la persona, la experta que participa a nivel internacional en todos los sistemas vinculados a la identificación del libro. Ella va a hablar de 3 puntos fundamentalmente: el ISBN, el proceso de digitalización y los metadatos. Así que les pediría un aplauso para agradecer que haya venido Claudia, acompañarnos. Paso con eso. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a Mónica. Es el segundo año que la Cámara está invitada para participar. La idea es que esto sea algo interactivo, que yo no sea la única que hable, que ustedes también puedan participar y que a medida que vamos viendo cada uno de los puntos, si ustedes tienen dudas o preguntas, las vayamos viendo para que esto sea lo más ágil, ya que no son temas tan fáciles, pero sí que sea lo más ágil y lo más entretenido posible. ¿Y por qué? Cuando hablamos de ISBN hablamos de normalización esencialmente, porque como ustedes ven ahí, la normalización es imprescindible para cualquier campo, especialmente en un campo económico como es el campo editorial. ¿Por qué? Porque establece pautas que son importantes para procurar la calidad de los productos que nosotros estamos generando para el público, la calidad de la seguridad de ese producto y también la seguridad para el consumidor. Es decir, un proceso de normalización es un proceso mediante el cual nosotros estamos asegurando la calidad y la seguridad de los productos que nosotros estamos ofreciendo al público. Y cuando hablamos de normalización, esa normalización fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector editorial se va a dar a partir de las normas que establece una organización internacional de la normalización. Creo que ustedes deben haber escuchado hablar de la ISO, ¿sí? ¿Conocen qué es ISO? ¿Más o menos? Bueno, perfecto. ISO es la Organización Internacional de Normalización, es la que establece todas las normas técnicas y de procedimientos, no solamente para productos, para servicios, también para todo lo que tiene que ver con el área documental, para el área del papel. Son normas que están establecidas, como les decía, para los distintos campos: económico, productivo, cultural, intelectual. Y esas normas, ¿cómo se producen? A través de comités técnicos, comités internacionales que se reúnen y que trabajan en un punto determinado. Cuando nosotros hablamos de ISBN, hablamos de que es una norma ISO, y que fue establecida, fue creada por un comité internacional, que es el Comité Técnico número 46. Cuando hablamos de ISBN empezamos a hablar de un proceso que empezó en la década del 60. A partir de la década del 60 nos vamos a encontrar con algo muy importante, que es una explosión de las publicaciones, un impacto muy fuerte de todo lo que era la edición de libros a nivel internacional. Empezaban las etapas de automatización en los controles de stock, empezaban a trabajar con computadoras las editoriales y también empezaban a trabajar con esos sistemas automatizados no solo para su control de stock, sino para sus inventarios. Además de eso, la venta a nivel mundial de libros, la necesidad de encontrar un lenguaje que permitiera esa venta y esa distribución y conocimiento de la producción a nivel mundial, hace que en 1968 haya una primera reunión en el Reino Unido, donde las principales casas editoriales empiezan a estudiar el tema de cómo poder comunicarse
cómo poder empezar a trabajar en este mundo que estaba cambiando, en este mundo donde la producción de libros era cada vez mayor y donde muchas veces se pedían libros a partir de lenguas o de idiomas que no eran los mismos y era difícil la comunicación. Entonces se pensó en un lenguaje claro, simple, sencillo, que no tuviera ambigüedades y que permitiera que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pudiera comprar un libro, así estuviera en la otra parte del mundo. Y como les hablaba recién de normalización y de normas, y que cuando hablamos de ISBN hablamos de ISO, la norma ISO 2108, que es la que establece, la que crea el sistema ISBN, que fue la que desarrolló este comité técnico TC46, es la que empezó a trabajar en la década del 60, en 1968, y en 1970 ya tenemos la primera edición de la norma ISO 2108, que tuvo sucesivas actualizaciones hasta su última edición en el año 2005. ¿Qué es lo que crea esta norma ISO? ¿Qué es lo que establece esta norma ISO 2108? Es cuál va a ser la construcción del ISBN, cuál es la estructura de un ISBN, cómo está compuesto. ¿Algunos de ustedes saben cómo se compone el número de ISBN? Bueno, por 4 grupos de números. El primero es el que corresponde a Argentina. ¿Sí o no? Mira, cuatro, son 5. Pero vamos por los 4 y hablamos de eso. El siguiente lo daba, ahora me perdí, la editorial. Sí. Y el número que le da el editor, no. El número para el libro. El número para el libro y después un número de control que se saca de todo de un cálculo matemático. Aprobado. Hasta el año 2005 era así, hasta el 2006, hasta que llegamos a la cuarta edición de la norma ISO 2108. ¿Por qué? Porque el mundo editorial siguió creciendo, la producción de libros siguió creciendo. Y después de 30 años, el sistema ISBN estaba empezando a quedar chico. ¿Por qué? Porque apareció todo lo que tiene que ver con la producción de libros a través de sistemas electrónicos, o sea, lo que conocemos como libros electrónicos. Empezando primero por las publicaciones en Internet, todas las publicaciones que se distribuían en soportes magnéticos, ópticos, y después los conocidos hoy como los libros electrónicos. Entonces, hasta el año 2005 tuvimos una etapa que se llamó de transición en el año 2006 para comenzar el 1 de enero del año 2007 con una nueva estructura del ISBN compuesta por 5 grupos de números. Se agrega a los 4 que dijo Isabel un flag, que es el 978, o puede ser 979 también, que es un prefijo que identifica al mundo del libro, se identifica específicamente al libro. Ese flag, ese prefijo, que muy pocos países todavía tienen el 979, que dice que en cualquier parte del mundo lo que empieza con 978 es un libro en cualquier soporte y en cualquier formato, no importa el país en el que se haya producido, fue comprado por la Agencia Internacional de ISBN a lo que hoy se conoce como GS1. Es la Organización Internacional de Codificación, que fue la que creó y mantiene el código de barras y hoy también los códigos binarios, los códigos web, los bidimensionales. Define también las reglas para la asignación y el uso de ISBN, establece qué materiales pueden llevar número de ISBN y cuáles no. Es decir, tenemos toda una lista propuesta dentro de la misma norma que nos dice qué es lo que podemos entender por libro y productos que, si bien no son estrictamente libros, se comercializan a través de librerías y pueden llevar número de ISBN, no todos.
define los metadatos, vamos a hablar de eso, que son los que están asociados a la asignación del número, y dice la norma ISO del año 2005 que es obligación del editor proporcionar los metadatos mínimos necesarios para el registro y la identificación de sus libros al solicitar un número de ISBN para una publicación. Es decir, hay una lista que fue una lista básica inicial que está dentro de la misma norma ISO y que luego fue ampliada, de metadatos mínimos que el editor necesariamente tiene que proporcionar a la agencia de ISBN cuando solicita un número para una de sus publicaciones. Y también establece la administración del sistema con distintos niveles de responsabilidad. La responsabilidad mayor, por supuesto, en la administración internacional, en lo que es la Agencia Internacional de ISBN, que tiene sede en Londres y que está dirigida por un cuerpo colegiado que es elegido por todas las agencias nacionales de ISBN, que ese es el segundo nivel de administración, que somos las agencias nacionales o regionales. ¿Por qué? Porque el ISBN puede tener tres modalidades distintas en cuanto a sus agencias. Agencia nacional, como es el caso de Argentina, regional, como fue el caso del Caribe, o lingüística, por identidad lingüística. Por ejemplo, todo lo que es habla inglesa está identificado en este momento, hasta que se agote el número que le fue asignado, con los números 0 y 1, que fueron divididos entre los distintos países de habla inglesa: Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, lengua inglesa, las Antillas, las que tienen lengua inglesa en el Caribe. Todos están utilizando esos números. Cuando ustedes ven un 0 o un 1, es porque es área idiomática y están hablando de lengua inglesa. En este momento se está mudando esa modalidad para que todas sean agencias nacionales. Lo que no puede pasar en un país es que haya más de una agencia, porque la administración no puede subdividirse, tiene que estar centralizada. Entonces, se está mudando en este momento de esa primera versión que apareció en la década del 70 a tener solamente agencias nacionales. Estos son algunos de los objetivos del ISBN, y les quiero decir que si bien en Argentina es obligatorio por ley, hay una ley que fue sancionada en el año 1981, que es la ley 22.399, por la cual se establece la obligatoriedad del número de ISBN en todos los libros de edición nacional. Su objetivo de identificación es absolutamente, inicialmente, comercial. Tiene un objetivo comercial, tiene un objetivo bibliográfico, tiene un objetivo de identificación. Nosotros decimos en la Agencia Argentina de ISBN siempre, y en todas las presentaciones que hacemos, que el ISBN es el número de identidad del libro, es el DNI del libro, y que no, como no puede haber dos personas, en teoría, con un mismo número de documento de identidad, tampoco puede haber dos libros con un mismo número de ISBN. Por lo tanto, cada libro que se publica en el país, aunque sea un mismo título publicado en un formato o en un soporte distinto, no puede mantener el número de la edición original. Eso tiene que cambiar para poder identificar esa edición con ese formato o con ese soporte en particular. ¿Qué se identifica? Libros, como les decía antes, en cualquiera de sus soportes y formatos. Los libros tradicionales que ustedes conocen en papel, libros electrónicos, tienen la posibilidad, a partir de la última modificación de la norma ISO, de identificación de capítulos, siempre que se comercialicen, de ediciones que se hacen por separado, y también otro tipo de productos que están relacionados con el libro y que se comercializan a través de librerías, como por ejemplo mapas. Un mapa lleva número de ISBN, no es un libro, pero lleva número de ISBN. Y si ese mapa lo incorporáramos adentro de un libro, ese libro llevaría otro número de ISBN.
Pero como hay excepciones, hay cierto material que por más que tenga un soporte físico parecido al del libro, no lleva número, como por ejemplo las agendas. Las agendas, sean perpetuas, sean diarias, no llevan, igual que los almanaques, los calendarios. Hay otras normas internacionales que identifican otro tipo de material, como por ejemplo las publicaciones periódicas. La primera excepción del ISBN son las publicaciones periódicas. ¿Qué entendemos por publicación periódica? Diarios, revistas. Publicaciones que salen con una determinada periodicidad, boletines informativos. Tienen su propia norma que es el ISSN. Igual que la música también tiene su propia norma, las partituras musicales, que es el ISMN, que desde diciembre del año pasado ya está funcionando en Argentina la agencia de ISMN en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo es el proceso de aplicación de la norma? Vamos a verlo desde los dos costados, el costado editorial y el costado de la agencia de ISBN. Desde el lado editorial, partiendo de la etapa de producción, vamos a tener el texto que le llega al editor, el texto que han decidido publicar, que va a tener que pasar por distintas etapas. Las etapas de diagramación, de armado, la etapa de corrección de estilo, corrección de pruebas de galera, y van a tener que agregarle dos etapas más, que es la de la obtención de los metadatos necesarios para el registro en la Agencia Argentina de ISBN y para la venta a través de plataformas y librerías virtuales o librerías en línea. Y luego el envío de la solicitud de asignación de ISBN a la Agencia Nacional. En este caso, Agencia Argentina de ISBN, que va a trabajar a partir de nuevas editoriales o de editoriales que ya existen. Si es una nueva editorial, vamos a tener que darle de alta a esa editorial y le vamos a tener que asignar un número se llama prefijo editorial, un número que lo identifique como editor, que sería en la estructura del ISBN actual el tercer grupo de números, o sea, libro, país, editor. Sería ese tercer grupo de números, y que ustedes cuando lo vean en un libro, cuanto más grande es el número del editor, nosotros el máximo que tenemos es 5 dígitos, menor capacidad de registro tiene. Por ejemplo, ustedes pueden ver libros que digan 978-987, que es Argentina, puede ser 950 también, que era nuestro prefijo de país anterior, y un número de 5 dígitos, 29480. Ese es un número que asignamos hoy a una editorial. Ese número tan largo permite solamente registrar 10 títulos, con números que van del 0 al 9 y que se van a ir asignando secuencialmente a partir de que se vayan solicitando números para las nuevas publicaciones, y el dígito de control va a salir de ese cálculo que nuestro sistema lo hace automáticamente para verificar que el número de ISBN es correcto. Ahora, ¿por qué solamente 10 títulos? Porque es una editorial que recién comienza, que nosotros le preguntamos cuál es la producción estimada para el término de un año y nos dicen, y 2, 3 títulos. No sabemos qué va a pasar con esa editorial. Si bien es la mayor cantidad de números que tenemos disponibles, el mayor universo, tenemos que tener cuidado cuando lo asignamos. O sea, una editorial que recién empieza y tiene planificada una producción chica va a empezar siempre con un prefijo de 5 dígitos con capacidad para 10 libros. Si la supera en un plazo breve, un año por ejemplo, vamos a pensar que la editorial está creciendo, está produciendo más, y vamos a asignarle un prefijo de 4 dígitos,
que va a tener capacidad para 100 libros. O sea, bastante tiempo. Hay algunas editoriales que han tardado 20 años en agotar un prefijo de 4 dígitos. Y así seguimos con la de 3, que tiene capacidad para 1000, o la de 2, que tiene capacidad para 10.000. Ninguna editorial ha agotado esa capacidad de 10.000 títulos en los 31 años de vida que tiene la Agencia Argentina de ISBN, todavía. Hay algunas que no están tan lejos, pero todavía ninguna agotó la de 2 dígitos. ¿Qué vamos a hacer después de asignar el prefijo? Vamos a recibir la solicitud, vamos a verificar los datos, la integridad de los datos, vamos a ver si alguno de los metadatos mínimos obligatorios faltan y los vamos a solicitar. Cuando los recibimos, entonces se produce la verificación del registro, que nos permite generar tanto el número ya preasignado, notificarlo como número definitivo de ISBN de ese libro, y si junto con la catalogación en fuente, que es parte del proceso de ISBN, y que ustedes van a ver esas fichitas en la página de legales de los libros que tienen el trazado de una ficha y que les dice el autor, el título y una serie de datos. Eso se genera junto con el ISBN, y el código de barras, que no es obligatorio y que tiene que ver con los canales de venta. Todo depende de si ustedes van a vender o no van a vender los libros para solicitar el código de barras. Y si los van a vender, ¿cómo los van a vender? Por ejemplo, a través de cadenas de librerías, o si lo van a exportar, o si los van a vender a través de kioscos. Bueno, en esos casos los números de ISBN van acompañados de un código de barras, porque se está trabajando con sistemas de gestión, con lectores ópticos, y lo que lee ese lector óptico es el código de barras que está en la contratapa del libro, y es lo que va a hacer que automáticamente los datos de ese libro se carguen en la factura y la librería pueda venderles y hacerles una factura rápida del libro que ustedes están comprando. Siempre termina el proceso con la notificación al editor. Siempre, o sea, es obligación de la agencia de ISBN notificar al editor el número de ISBN que ha asignado. Y no se lo podemos notificar a un tercero. Por lo tanto, cuando el editor no es el que está haciendo la solicitud, sino que se lo pide, por ejemplo, una imprenta, nosotros necesitamos una autorización. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es que la notificación sea al editor. Y estuvimos hablando de este cambio de la norma ISO porque llegaron las publicaciones electrónicas y llegó la información digital, y ahora es cuando vamos a entrar en este segundo tema, en esta segunda parte de la charla, que tiene que ver con la información digital. ¿Alguna duda sobre ISBN antes de pasar a la información digital? Si una editorial extranjera se radica acá, no sé, una sucursal. Pone una casa en Argentina. Pone una casa en Argentina. Tiene ISBN oficial. Las editoriales que están radicadas en Argentina, que forman parte de grupos internacionales, por ejemplo, pero que se radican en la Argentina y producen libros de edición argentina, tienen número de ISBN de nuestro país. Ahora, eso tiene que ver con los contratos, que de eso sabe mucho la doctora. Si, por ejemplo, la casa matriz solamente les autoriza mediante un contrato a imprimir y vender, la edición sigue siendo la del país de la casa matriz. Ahora, si en ese contrato les dicen que van a publicar, van a imprimir y van a vender en Argentina, o en Argentina y tales y cual Chile, Uruguay, los países que sean, entonces ahí sí, es una edición argentina que no importa dónde se vaya a imprimir, pero va a ser un número que lo va a identificar como una publicación nacional, y en la página de legales de ese libro va a decir libro de edición argentina. No es necesario en esos casos que se replique en la página de legales
el número de la edición original. Por ejemplo, si fuera de una casa que la sede central está en España. No es necesario el número de ISBN en español. Sí es necesario, obligatorio, el ISBN argentino y cumplir con las leyes argentinas, que son 3. La Ley 22399, que yo les mencioné al principio, que es la ley de ISBN, que tiene muy poquitos artículos, y es la que establece la obligatoriedad a partir de su sanción. La agencia empezó a funcionar en 1982, a partir de ahí todas las publicaciones argentinas tienen que tener número de identificación. La ley 25446, que es la ley del libro, que establece en su artículo 21 todos los datos que obligatoriamente debe tener un libro de edición argentina. Es decir, en ese artículo 21 dice que en un libro tiene que tener título, autor, tiene que estar el nombre de la editorial, el domicilio completo de la editorial, otras menciones como traductor o coordinador o compilador, el número de ISBN, la ficha catalográfica, el pie de imprenta, o sea, todo lo que un libro tiene que tener cuando es de edición argentina. Y la ley más antigua de todas, la ley 11723, de la que seguramente ya escucharon hablar, que es la ley de propiedad intelectual, que esto es bueno aclararlo. ISBN no protege derechos, identifica solamente, como les dije antes. La que protege derechos es cuando se conforma un acto administrativo por el cual se hace un registro y se depositan ejemplares a través de lo que establece la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual argentina, muy antigua, de 1933, pero tan amplia que todavía nos permite, a pesar de todas las mutaciones y de todos los cambios que ha experimentado el sector editorial, que todavía se pueda aplicar y que pueda cubrir todo tipo de publicaciones. Sí. A ver, vamos por partes. Algo que es importante que sepan, que ustedes están en la carrera de edición, es que un libro que fue publicado 4 veces por otros editores y les llega a ustedes ahora, para ustedes no va a ser la 5ª edición, para ustedes va a ser la primera, porque va a ser la primera vez que lo publiquen. Ustedes no van a tener 4 ediciones previas para justificar, sino que va a ser la primera. Y esa primera edición puedo hacerla en distintas modalidades. Puede ser una edición en papel, con una encuadernación en rústica, que va a tener un número de ISBN con un precio determinado. Una edición con tapa dura, cartoné, que hay que identificarlo con otro número de ISBN y que va a tener un precio distinto al de la edición en rústica. Imagínense que si todas las ediciones tuvieran el mismo número de ISBN, ¿cómo factura la librería? ¿Cómo puede establecerse la diferencia de precios? Y máxime cuando además tenemos una edición electrónica, donde el valor también es distinto. Entonces, cada edición, cada formato y cada soporte va a tener un número de ISBN distinto. En cualquiera de esos 3 ejemplos que les di, siempre va a ser, en ese caso, al ser la primera vez que se publica, primera edición. ¿Sí? Puede pasar que un libro en papel que ustedes ya publicaron ahora decidan hacerlo en formato electrónico. No va a ser segunda edición, va a ser primera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. Es una reedición y lleva un nuevo número de ISBN porque tiene cambios respecto del anterior. ¿Cuáles son los cambios que justifican que hablemos de una nueva edición? Que hubo cambios en el texto. Pudo haberse ampliado o pudo haberse reducido. Se pudieron haber incorporado estadísticas o fotos o mapas, un prólogo nuevo. Sí. No, pero se registra porque lo que cambia es la ficha catalográfica. Se actualiza la catalogación de fuentes. Cuando se hace una reimpresión es mucho más sencillo el procedimiento porque el número de ISBN ya existe, los datos básicos ya existen. Lo que va a cambiar es la fecha de publicación, va a haber un número de reimpresión,
va a haber una tirada distinta y puede ser que haya un precio distinto. Esos son los datos básicos que va a haber que cargar y que van a hacer que se genere esta reimpresión de una ficha catalográfica nueva, que va a ir a reemplazar la de la primera edición. Ahora, ¿qué pasa? Si yo decido este libro, hicimos una primera edición, incorporarlo en una colección de la editorial. ¿Qué número de edición sería para ustedes? Primera. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la publico dentro de esta colección. ¿Sí? Ahora, si yo decido cambiar el color de tapa, las letras y agregarle una pequeña biografía del autor. Si fuéramos muy puntillosos, cumpliéramos con la norma, diríamos que es una segunda edición. Pero si solamente le cambié el color de tapa, nosotros lo tomamos como una reimpresión. O sea, tiene que ser un cambio completo del diseño de tapa. Porque realmente si no seríamos ser más papistas que el Papa Francisco. Entonces, nosotros cuando los cambios son de color o a lo mejor de tipografía, pero se mantiene la estructura general de la tapa, la consideramos como una reimpresión. ¿Sí? La colección también tiene su, digamos, dígito dentro del libro de ISBN. Cada título que se publique de una colección va a tener su propio número de ISBN. Ahora bien, hay otro número que puede aparecer en los libros de una colección, que es el número del que yo les hablé antes de las publicaciones periódicas, el ISBN. ¿Por qué? Porque el nombre de la colección puede estar registrado con número de ISBN, que en nuestro país no es obligatorio, pero cada uno de los libros que componen la colección tiene su propio número de ISBN. Claro, me pregunto, por ejemplo, supongamos que un libro se publique en 2 o 3 tomos, el mismo título. Pero eso no es una colección, es una obra en volúmenes. A ver, hablaste de la obra en volúmenes y hablaste de la colección, y estas son dos cosas que siempre se confunden. Una obra que por su extensión física está dividida en partes, es una obra en volúmenes, y lo que dice la norma es que cada uno de los volúmenes tiene que tener un número de ISBN y la obra completa, la que reúne a todos esos volúmenes, también va a tener un número de ISBN, aunque físicamente no existe. Por ejemplo, la historia argentina de José María Rosa es 13 tomos. Lleva 14 números de ISBN. Uno por cada uno de los volúmenes y uno por la obra completa. ¿Por qué? Porque si yo voy a librería y quiero comprarme los 13 volúmenes completos, por el número de obra completa vos me facturás de una sola vez toda la obra. Porque toda la obra en su conjunto tiene precio. ¿Sí? En el tema de impresión bajo demanda es un tema que es complicado. Nosotros generalmente les pedimos, para evitar la burocracia, que piensen en esa impresión bajo demanda, si bien no lo dice la norma, ¿cuánto pueden llegar a imprimir en el transcurso de un año? Por ejemplo, materiales de cátedra. ¿Cuántos? La mayoría de las editoriales que hacen publicaciones para cátedra hacen impresión bajo demanda. Entonces, ¿cuánto es lo que ellos consideran que pueden llegar a imprimir durante el transcurso del año de un texto para una cátedra determinada? Eso es lo que van a registrar. Con una salvedad, el pie de imprenta siempre tiene que ser el mismo. No importa en qué momento del año la Doctec o la impresora haga este ejemplar nuevo. El pie de imprenta es el mismo. ¿Por ahí había otra duda? ¿Que había levantado la mano? Sí. Ahí tenemos varias cosas. Si el cambio es de razón social, no de sello editorial, porque no es lo mismo la razón social que el sello editorial. Si una empresa se vende, cambia la razón social y mantiene el sello, va a ser segunda edición. Ahora,
si lo que cambia es el nombre del sello. Nos ha pasado por una editorial que era Proa Amerian y ahora es Prosa y Poesía Amerian. Todo lo que sale con este nuevo sello, todo vuelve a ser primera edición, pero pertenece a la misma empresa. Porque a mí lo que me interesa cuando hablamos de información digital, que sepamos de qué estamos hablando. Y que estamos hablando de datos y de información que cuando entran en una computadora, cuando entró esta presentación en Minerbook, lo que hizo fue transformarse en unos y ceros. Unos y ceros que es el lenguaje binario que tienen las computadoras. En realidad estamos hablando de lo que se llama señales digitales, que son las que quedan grabadas en un disco, en una memoria, y que es lo que después la computadora o el sistema que utilicemos va a decodificar y lo va a transformar en imágenes o en texto. Entonces, esos datos puede ser una imagen fotográfica, puede ser un esquema, puede ser un gráfico, puede ser un texto. Eso es lo que muchas veces esas señales digitales es lo que después se transforma en algo que se conoce como objetos digitales. ¿Y qué es digitalizar? Es transformar lo que yo tengo en por ejemplo, un libro, en papel, lo que vos tenés en tu cuaderno, pasarlo a través de un sistema determinado y transformarlo en esa secuencia de unos y ceros, en ese objeto digital, en esa señal, que es lo que después yo voy a poder ver y es lo que, si yo utilicé un escáner, se conoce como imagen digital. O sea, es una imagen del documento original que yo tuve, sea el tipo de documento que sea. Entonces, cuando hablamos de digitalizar, lo que hablamos es de una transformación de lo analógico a lo digital, de una imagen que la estamos viendo en otra imagen conformada por unos y ceros, que de acuerdo a la combinación y a la secuencia de unos y ceros me va a permitir verla como la estoy viendo ahí, que lo que estoy viendo es un escáner, que lo que está haciendo es tomar esa imagen digital para incorporarla en una computadora y que un sistema que se llama el reconocimiento óptico de caracteres lo decodifique. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de digitalización? Es simplemente eso. Estamos pensando y estamos viendo una imagen. Esa imagen, que es la transformación de un documento físico en un documento o en un objeto digital. Y acá viene el tema. Estamos evitando cuando un libro que tenemos en papel lo escaneamos, cuando lo digitalizamos y lo transformamos. Para usted, ¿eso es una edición? Transformar, cambiarse el soporte, pero ahí no hay edición. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué no hay edición? Porque no estamos cumpliendo con ninguno de los procesos que llevan a la publicación de un libro, a la edición de un libro. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar un escáner para capturar la imagen de ese texto que está en papel. Le vamos a dar externamente una identificación, lo que se llama indexación, o sea, índices que luego, utilizando un software, nos permitan recuperarlos. Lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de digitalización es de este proceso. ¿Quiénes trabajan en editoriales? ¿Alguien ya está trabajando en editorial? Este proceso no tiene nada que ver con el proceso de producción editorial. Si alguno de ustedes está en la parte de producción editorial, es la captura de la imagen, la incorporación en la computadora, el pasarlo a ese código binario de unos y ceros y guardarlo en un archivo, que después, el día que lo necesite, lo voy a usar. Pero no hay edición, no hay proceso de producción editorial. Si bien
se pueden corregir algunos errores porque el OCR no es perfecto y muchas veces no identifica bien las imágenes que está transformando en este código binario. Acá no estamos haciendo nada que tenga que ver con un proceso de edición. ¿Por qué entonces se digitaliza? Para preservar material. Muchas veces como copias de resguardo, para que no se manipulen textos originales antiguos que tienen muchas posibilidades de que por su fragilidad se pierdan, se deterioren, para formarnos, para formar nuevos procesos, para crear colecciones virtuales, pero no estamos editando. Simplemente estamos transformando un documento en papel a un archivo digital. 3 ejemplos de historia de digitalización. Proyectos. Este seguro que lo conocen. Google Books. Pasó por varias etapas. Pasó por Google Book Search, Google Print, y en realidad en lo que hace es este proceso de digitalización, es decir, toma un texto, lo pasa por un escáner, lo transforma en un archivo PDF y lo pone en su base de datos en línea. No hay proceso editorial, no es una nueva edición, lo único que hizo fue copiar un libro en papel y pasarlo a un archivo que va a tener que ustedes lo pueden buscar, lo pueden ver, pero solamente van a poder bajar los PDFs de los libros que están en dominio público. Otro de los proyectos que duraron muy poco tiempo es el proyecto de Microsoft, duró 2 años solamente. Este proyecto, que es LifeSearch, empezó en el año 2006 y fue abandonado en el 2008 por 750.000 libros digitalizados, a partir de convenios con editoriales y con bibliotecas, especialmente de Estados Unidos, pero se dieron cuenta que no era rentable, porque solamente podían ofrecer a texto completo lo que estaba ya en dominio público, y tenían que ver dentro de cada país cuál era la ley que primaba para ver si una obra podían ofrecerla o no para descarga. Esto no fue rentable para Microsoft, entonces a los 2 años de haber lanzado este proyecto lo desechó, lo abandonó. Europeana es un proyecto de la Unión Europea. Europeana es una base de datos que tiene, como dice allí, más de 19 millones de objetos en su base de datos. ¿Por qué hablamos de objetos? Porque no solamente hablamos de libros, hay pintura, hay música, hay videos, hay revistas, hay documentos. Todo este material fue propuesto y fue escaneado, fue digitalizado siguiendo normas que la misma Comisión Europea estableció por más de 1000 archivos que están diseminados por toda la Unión Europea. Cualquiera de ustedes puede entrar, elegir el idioma en que quiera hacer la búsqueda y encontrar esa información que para ellos es la Biblioteca Universal Europea. Este proyecto, que había nacido como contrapartida de lo que estaba haciendo en Estados Unidos, todavía se mantiene. El norteamericano no. Entonces, lo que les decía antes, cuando digitalizamos, ¿estamos editando? No. Simplemente estamos cambiando, estamos transformando, pero no estamos publicando, no estamos haciendo una edición, porque ese archivo escaneado no va a tener ninguna de las características que tiene un libro electrónico. ¿Qué características son esas? Las vamos a ver un poquito acá. La interoperabilidad, por ejemplo, la interacción, la posibilidad de la incorporación de metadatos de identificación de esa publicación dentro de ese archivo digital que es creado por el editor a través de un proceso de producción que incluye el armado de un archivo, el diseño con programas como por ejemplo Adobe en algunos casos que están utilizando,
u otro tipo de programas para crear archivos digitales que ustedes después van a poder leer en sus computadoras o en aparatos lectores. ¿Alguno de ustedes tiene reader? ¿Aparatos lectores? ¿Tenés? ¿Qué te permite ese archivo, por ejemplo? Y acceder al índice, por ejemplo, y a navegar por el documento, cualquier... Guardar la página donde estaba, ir a un diccionario de términos, subrayar o hacer notas. Bueno, eso se los permite un libro electrónico, no se los permite un libro digitalizado. Y hablamos de metadatos de identificación, y acá es donde nos vamos a meter en la parte que parece complicada, pero que no es complicada. En inglés se habla de metadata o metadata, pero en realidad no es tan complicado y vamos a verlo. ¿Qué son los metadatos? Y vamos a ir despacito para que lo entendamos. Significa dato sobre dato. Eso es lo más sencillito que podemos decir cuando hablamos de un metadato. ¿Qué es un metadato? Es un dato sobre un dato. Es un dato que nos da datos sobre otros datos. Lo seguimos metiendo. Un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que se denominan recursos. Y el concepto de metadatos es análogo, es similar, como la dije antes, al uso de índices, porque son marcadores que nos van a permitir encontrar e identificar esos recursos. Así que vamos a tratar de ver, ya que vamos de esto que es tan sencillo sobre datos, 3 definiciones para ir profundizando cada vez más en el tema de metadatos. La más simple, entonces, ¿qué sería? Datos sobre datos. Eso es lo más sencillo que podemos decir de un metadato, porque proporciona información mínima que permite la identificación de un recurso. Cuando antes yo les hablaba del ISBN y de la norma ISO y su modificación en el año 2005, les dije que tenía incorporado dentro de la norma los metadatos mínimos indispensables para el registro de ISBN que permiten identificar la obra. Una definición un poquitito más profunda, más amplia. Son datos estructurados que describen información, contenido, calidad, condición y otras características de los datos. Ahí vamos a ahondar, nos vamos metiendo más en el mundo de los metadatos hasta llegar a esta tercera definición, que es información descriptiva sobre la calidad o características del dato con el fin de facilitar su recuperación o lograr su evaluación, preservación o interoperabilidad. Pero seguimos hablando siempre de una de las partes de esa palabra tan rara que es dato. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer con estos metadatos? Se pueden guardar, se pueden intercambiar, se pueden procesar, clasificar, localizar, describir. ¿Cómo se hace eso? Hay dos posiciones diferentes cuando se habla sobre datos y metadatos. Hay una primera posición, hay algunos autores que dicen en el primero de los dos puntos que no es posible diferenciar entre datos y metadatos. ¿Por qué? Y les puse un ejemplo. Por ejemplo, un grupo de datos también puede ser un grupo de metadatos cuando un poema se une a una canción. Pasa a formar parte de los datos de identificación de la canción. Por lo tanto, hay metadatos que identifican a los datos del poema, pero a su vez ese poema pasa a ser datos que van a ser identificados con otros datos.
Y la segunda variante es que los datos son tanto datos como metadatos. No hay mucha diferencia, pero para los autores sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque dicen que, por ejemplo, el título de un libro es un dato, pero también es un metadato. Porque da información sobre el dato, que es el libro. O sea, pueden formar parte de otros recursos o pueden ser sobre sí mismos el dato o la información que nos está proporcionando. Por lo tanto, pueden ser datos o metadatos. Y volvemos a la normalización con la que empezamos al principio de la clase, y hay una norma ISO específica para el tema de metadatos, que es la norma ISO 23081, que denomina metadatos para la gestión de documentos, que es lo que nos interesa a nosotros, todo lo que tiene que ver con el libro, a los datos que recogen su contexto, estructura y contenido de forma sistematizada, con el fin de posibilitar la producción, registro, clasificación, acceso, conservación y valoración de los documentos a lo largo del tiempo. Bien complicada, pero fíjense que esta definición de la norma ISO 23081 engloba todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Se refiere a todas esas pequeñas definiciones que estamos viendo hasta ahora para dar una definición global de lo que se entiende por metadato orientado a documentos, sea cual sea el soporte de ese documento. Esta norma también habla de esquemas de metadatos. No solamente los define, sino que da esquemas de metadatos y da clasificación de metadatos. Y dice que un esquema es un plan lógico que muestra las relaciones entre los elementos de metadatos, incorporando normalmente un conjunto de reglas, incluidas aquellas relacionadas con la semántica y la sintaxis, para permitir su gestión. Es decir, acá no solamente cuando hablamos de metadatos tenemos que saber cuáles son, sino que tenemos que utilizar un vocabulario controlado, y tenemos que establecer reglas que nos permitan identificar siempre un dato de la misma manera. Por ejemplo, supongamos que el dato es la temática. Estamos hablando de un metadato que es temática. Tenemos libros que hablan sobre ecología, medio ambiente, sistemas bióticos. ¿Qué pasa si cada vez que el libro que trata estos temas, porque mi editorial está especializada en medio ambiente, cada vez que yo voy a incorporar el metadato de escritor o de temática, a uno le pongo ecología, a otro le pongo medio ambiente, al otro le pongo ecosistema? ¿Qué pasa con eso? Más allá del caos. ¿Me dijeras qué característica de qué libro se escribe? Quien busque mis libros va a creer que tengo uno solo. Si yo siempre uso el mismo término, si lo defino siempre de la misma manera, y tengo 10 libros de ecología y a todos les pongo ecología, va a haber como recuperación de información cuando utilice un sistema, por ejemplo un buscador. Voy a encontrar 10 resultados, no uno. De la otra manera, hubiera encontrado uno solo. Y fíjense que los buscadores, todos los buscadores, empezando por Google, usan metadatos. Es decir, usan datos, ¿para qué? Porque la página que yo creé en lo que se llama header, la parte superior, el cabezal, tiene una serie de metadatos que son los que van a permitir que los buscadores los encuentren, y de acuerdo a lo bueno que sea yo poniendo esos metadatos, mi página, por ejemplo, puede aparecer siempre en primer término. Hasta este punto son importantes, si no nos dimos cuenta nunca que estábamos trabajando con metadatos cuando creábamos una página. Esta norma, como les decía, más allá de que hay gente que habla de metadatos descriptivos, que hay metadatos
lo define claramente. Hay una clasificación que para nosotros hay varias. Metadatos para la localización de recursos de información, mismos actores. Y metadatos para la gestión de derechos de propiedad intelectual, fundamental para el sector editorial. Entonces, más allá de que nos digan, nos hablan sí de los metadatos, bueno, es importante ver esta clasificación y podernos ubicar y saber qué tipo de metadatos y para qué fin los estamos utilizando. Esta clasificación, por eso para mí, es válida. Y como les decía, hay varias de estas opciones que entran perfectamente en lo que es el mercado editorial. Recién les hablaba de los buscadores y de la forma de poder encontrar páginas. Esta es un blog de una publicación periódica de todo WordPress que explica que están utilizando metadatos y cómo los utilizan en su página para que sea encontrado por los buscadores. Lo que yo les decía recién, los metadatos sirven para esto, para poder identificar recursos, para poder ubicarlos, para poder encontrarlos y para que nos sean útiles. Vamos a ir, si les parece, a las funciones directamente. Mejorar la accesibilidad al contenido, lo decíamos recién. Facilitar la interoperabilidad, esa posibilidad que hablamos de un libro digital, de poder marcarlo, poder subrayarlo, poder hacer notas, poder ir a un diccionario. La posibilidad de compartir datos entre distintas herramientas de búsqueda, la posibilidad de que esté en bases de datos, que esté en buscadores, que esté en lo que se llaman repositorios de información, que eso lo utilizan fundamentalmente en el ámbito académico para las publicaciones que son propias de las universidades. Los beneficios los venimos, se los vengo diciendo un poquito desde que empezamos a hablar de metadatos. Poder encontrar en una forma controlada información sobre distintos recursos. Hoy cuando hablamos de información, estamos hablando de un mundo que está cruzado por internet todos los días y a toda hora. Se habla de recursos y de contenido. Hoy cuando hablamos de libros en internet estamos hablando de contenido. Y quien crea ese contenido es un desarrollador de contenido. Se están creando nuevos términos que cruzan la informática con los términos del mundo editorial. Cada vez hay más términos de la informática que nosotros usamos dentro del sector editorial, que los usamos todos los días y que ya los estamos incorporando como propios y como fueran de toda la vida. Aunque esto no es así, sino que de los últimos 30 años, desde que empezó el primer libro digital hasta ahora, poco a poco la informática fue tomando parte del proceso que en algún momento fue casi artesanal de la producción y de la impresión de libros y de su puesta a disposición del público. Acá llegamos al meollo de la cuestión. Metadatos, estos son los más populares y vamos a hablar un poquito de cada uno. Porque cada uno tiene una especialidad. Davenport, Long, Coase, Onyx, más otra cantidad de estándares de metadatos que se utilizan para imágenes, para audios, para cada una de los saberes o de las ramas del conocimiento, tenemos metadatos que van a identificar ese tipo de recursos. Metadatos que se utilizan en bibliotecas. Cuando las bibliotecas, por ejemplo norteamericanas, quieren comprarles a ustedes libros, les van a pedir que los metadatos que identifican ese libro correspondan a los metadatos de Davenport. Este es un estándar que fue establecido para la distribución de recursos y que permite el intercambio entre distintos sectores de la información.
Por ejemplo, y siempre cuando hablamos con metadatos, lo que vamos a pensar es no solamente la identificación, sino también el intercambio, la posibilidad de exportar datos para que lo reciba un tercero y lo pueda incorporar, por ejemplo, dentro de su base de datos. Dublin Core es un estándar que crece, que se mantiene actualizado y que obviamente, como dije, es una iniciativa abierta. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les digan desde una biblioteca que quieren que junto con los libros que le van a enviar les envíen los metadatos en Dublin Core, van a saber que le están hablando de un estándar de intercambio de datos. ¿Sí? Los Learning Object Metadata es un modelo de datos. Generalmente cuando hablamos de metadatos se utiliza un estándar que lo deben haber visto ya, que es el XML. Es un estándar para intercambio de datos, es una opción que siempre cuando ustedes sacan información de su base de datos les van a pedir que sea en formato XML, que es uno de los más conocidos, más tradicionales, y que les va a permitir este intercambio, este pase de datos, este pase de información desde su sistema al que va a recibirlo, y que en este caso tiene que ver con material para el aprendizaje. O sea, este estándar de metadatos tiene que ver con la educación. Igual que SCORE. SCORE también tiene que ver, pero con una educación o con un aprendizaje no formal. SCORE trabaja sobre todo con todo lo que tiene que ver con glosarios, con terminología, con taxonomía. Tiene que ver con lenguajes que facilitan el intercambio y no con los textos o la información que tiene que ver con la formación formal, sino con la informal, con la que continuamos durante todo el resto de nuestra vida. Y ahí llegamos, sí, a ONIX, podemos hablar de muchos más. Si tenemos tiempo vamos a ver dos más que también se relacionan con los libros, aparte de ONIX. Este es el estándar internacional de referencia para representación y transmisión de información bibliográfica en entornos digitales. ONIX es este estándar que fue creado en el año 2000. El año 2000 es su primera versión. Esta es la página, la homepage de la entidad que creó y mantiene ONIX, que se llama EDITER. EDITER está conformada por grupos interdisciplinarios de distintos países: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, y trabaja con ONIX y con otros estándares. ONIX no es el único estándar, pero sí el que desarrolló específicamente para el comercio del libro. Como les decía, la primera versión es del año 2000, y se centró fundamentalmente en la necesidad de que hubiera metadatos que sean específicos para el sector del libro. Ya existían otros estándares, pero en el caso del libro nos estábamos agarrando cada uno de nosotros de lo que podíamos, y no estábamos trabajando con terminología unificada, con metadatos uniformes, con la posibilidad de intercambio y de transmisión de datos entre distintos sistemas y distintos países. Así surgió ONIX, que es Online Information Exchange, que está basado en XML, como les decía antes, que es el estándar para el intercambio de datos, y que está orientado fundamentalmente al sector del libro. Y si bien incorpora lo bibliográfico, hay mucho de lo que tiene que ver con lo comercial dentro de este estándar, porque a eso está apuntando. A ver, si tenemos que hablar del sector del libro, cuando hablamos de intercambio de datos, sí o sí vamos a hablar de este estándar. Hay otros, los vamos a ver al final, pero sí, fundamentalmente, ONIX fue creado y mantenido por la industria del libro, por distintos sectores, que además de establecer los metadatos que son necesarios para la identificación de distintos tipos de publicaciones, hay más de 200
metadatos, cada uno con sus etiquetas, con la definición de sus mensajes, con la forma en que los datos tienen que ser incorporados en una base de datos, que ustedes no lo van a ver, esto es transparente, esto está por detrás de la máscara que ustedes ven cuando están cargando datos en una base de datos, cuando están utilizando su sistema en la editorial. No sé si alguno de ustedes usa Fierro. Bueno, Fierro por detrás tiene les doy un dato, por ejemplo, para que se den cuenta. Para el nombre de un autor, ¿ustedes cómo lo cargarían? ¿Cuántos campos utilizarían para el nombre y el apellido de un autor? ¿Perdón? Un campo. 2. Apellido, no. Bueno, Onyx dice que hay 8 posiciones. Apellido y nombre y apellido, título, partícula. Es decir, lo que nosotros vemos tan simple, y que de hecho, cuando hacemos la carga de datos es simple, porque ponemos apellido y nombre, para Onyx, en su interpretación puede tener 8 posiciones distintas. Por ejemplo, un título de nobleza, por ejemplo, un título universitario, que es otro metadato, por ejemplo, la identificación de una congregación religiosa. Ya les digo, eso que es tan simple para Onyx es complejo y nosotros no lo vamos a ver porque está en la programación, está por detrás de lo que nosotros estamos viendo. Facilita la navegación y la presentación de los recursos, claro. ¿Por qué? Porque todos los que están utilizando para intercambio de datos de ese formato van a hablar en un lenguaje similar, van a utilizar los mismos metadatos, cargados de la misma manera. Por ejemplo, en la etiqueta ustedes van a ver campos títulos. Por detrás hay una etiquetita que tiene unas letras, que tiene una abreviatura y que tiene la indicación de cómo tiene que cargarse el título y que eso corresponde al campo A125 que tiene que transmitirse de esa manera cuando ustedes mandan esa información, por ejemplo, desde la casa matriz en España, como la base y el ejemplo, a la de Argentina. Entonces, cuando llega esa transmisión de datos a Argentina, va automáticamente al campo título. No hay posibilidad de error. Y lo más importante es que proporciona información estructurada de los internas, de los documentos, así como su relación entre ellos. Por ejemplo, algunos de los metadatos que propone Onyx tienen que ver con premios que el autor del libro que estamos registrando pudo haber obtenido. Por ejemplo, si estamos publicando el autor un libro de un premio Nobel, hay un campo que nos va a permitir poner que fue premio Nobel y en qué año fue. Si tuvo otro tipo de distinciones, si fue el ganador de un concurso. Ese tipo de información es información enriquecida, que sirve de pronto para promocionar la fecha en que se va a hacer la presentación del libro. ¿Cuándo va a estar disponible en las librerías? Si fue reemplazado por una nueva edición, ¿cuándo va a salir la nueva edición? Toda esa información enriquecida que Onyx nos permite y que más allá de esos metadatos trabaja con más de 150 listas normalizadas que se van actualizando periódicamente para que la selección de los datos que incorporamos sea uniforme y sea correcta. Por ejemplo, idioma. El idioma en que estamos publicando el libro. Hay una lista Onyx basada en una norma ISO de lengua que está incorporada dentro de Onyx. Países. Si queremos poner la nacionalidad del autor,
hay una lista ONIX que tiene incorporada una norma ISO de países. Otras normas, otras listas son creaciones de ONIX, como por ejemplo la disponibilidad, que es la lista 54. ONIX 54 da toda una lista normalizada donde nos dice libro disponible, edición cancelada, libro agotado, consultar con otro proveedor, impresión bajo demanda, reemplazado por una nueva edición. Ese estado de disponibilidad del material está en esta lista número 54, que es parte de las más de 150 listas que utiliza ONIX, como por ejemplo en el caso de los libros electrónicos, para la identificación de formatos o de soportes. Es decir, no inventamos nada, seleccionamos. Y así todos hablamos un mismo idioma. Por algo que sí, por ejemplo, estaba muy mal en ONIX, y desde el grupo de metadatos iberoamericano pedimos la modificación, son los territorios de venta. Algo que es muy importante, los libros electrónicos para las plataformas o para las librerías virtuales, es donde pueden vender un libro, donde el editor tiene derechos de venta, porque a veces los derechos no son exclusivos o no son para todo el mundo. Entonces, hay que saber, alguien que está en Venezuela me puede comprar a mí un libro, yo se lo puedo vender, ese libro se puede vender en Venezuela. Entonces, ¿qué había hecho ONIX? Una lista preciosa con todas las localidades inglesas, norteamericanas, japonesas y el resto del mundo. O sea, Europa, América Latina, Argentina, éramos el resto del mundo. O sea, por eso éramos esto. Lo importante era Inglaterra, Estados Unidos y Japón. Entonces nosotros pedimos que se incorporara, obviamente, América Latina, pero además que se incorporara a cada uno de nuestros países. No pedimos ciudades porque ya sería mucho, no sabemos si nos van a atender cuando les digamos incorporar 900 ciudades, pero sí cada uno de nuestros países, América Latina y Sudamérica, con opciones de territorios de venta de libros. Otras listas de ONIX, monedas. Es fundamental en el sector del libro que se sepa cuál es el precio del libro. Y si se vende en el extranjero, se vende en otros mercados, el precio en dólares, en euros o en otras monedas. Y para eso ONIX también incorpora una lista que toma una norma ISO de monedas. Es larguísima esta lista y no les puedo decir los nombres raros de monedas que encontré, que jamás en la vida vamos a utilizar, pero están dentro de nuestro sistema de ISBN. Alguna vez, si tienen posibilidad de ver esta norma ISO de monedas, véanlo, porque realmente tiene cosas increíbles como las monedas que se usan en China, por ejemplo. Yo les decía que la norma ISO 2108 en la versión del año 2005 incorpora por primera vez los metadatos de ONIX con una lista muy básica de metadatos y donde establece sí, muy claramente que es responsabilidad del editor el proveer los metadatos mínimos para la identificación del libro cuando solicita un número de ISBN. Esas listas se fueron modificando, se amplió tanto para libros físicos y luego cuando aparece, esta es la versión 2.0 de ONIX, cuando aparece la versión 3.0 de metadatos de ONIX, esta versión 3.0 tiene metadatos que son exclusivos para ellos y vamos a ver algunos de esos metadatos que son fundamentales. Más allá del número de ISBN de 10 o 13 dígitos, que fue el cambio que se da a partir del año 2007 con la ampliación del sistema para que no colapsara, vamos a encontrar distribuidores
Este es un campo de selección, casi todos los campos que tienen que ver con libros electrónicos son de selección. Esto es un campo obligatorio y en el caso de las listas ONIX, no hay una lista ONIX de distribuidores. Esta es una lista ISBN CAI, es decir, es una lista creada por la Cámara Argentina del Libro y que estamos proponiendo que se incorpore como lista ONIX porque no hay lista de distribuidores. Entonces, si el público quiere saber a quién comprarle un libro electrónico, si no tiene esa información no sabe a quién se lo tiene que comprar. O sea, si el editor tiene distribución propia, lo vende desde su propia página, perfecto, fabuloso. Ahora, si se lo está dando, por ejemplo, a Bajalibros, a Amazon y al Corte Inglés, quien busca información tiene que saber dónde va a poder comprar ese libro. Yo como público necesito saber a quién se lo puedo comprar y cuánto me va a salir. Por eso el precio, y está dividido en el caso de la base de datos de ISBN en Argentina en 4 casos. Precio en pesos, en dólares, en euros y en otras monedas que es donde está toda esa lista larga con todas las monedas raras. Territorios con derecho a venta, lo que les decía antes. En el contrato puede estar establecido que yo puedo publicar un libro que lo puedo vender solamente en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Bueno, uno de los metadatos que las plataformas de venta me van a exigir, que se lo voy a tener que dar, es cuáles son sus territorios de venta. O sea, si alguien fuera de ese territorio lo quiere comprar, sí lo puedo vender. Si lo quiere comprar alguien de México y ese territorio no está dentro de mis derechos, no lo van a poder comprar. Se lo comprarán a otra editorial que tenga el derecho para venderlo en México o a usuarios mexicanos. Pero no va a poder comprar el libro argentino que no tiene dentro de sus posibilidades de territorios de venta a México. Formato de producto. Esto va a salir de lista 8. Es una lista de selección obligatorio y tiene los distintos formatos, todos los que a ustedes se les puedan ocurrir de libros electrónicos. Lo que hoy podemos decir que es el estándar del libro electrónico es el IPAB. Si bien para utilizar celulares y para leer libros celulares hay un formato que es el formato móvil, el IPAB hoy es el estándar. Hay muchísimos PDF también, pero todas las variantes y todas las posibilidades de formatos, por ejemplo, para Kindle, para Amazon, que tiene Kindle, para Barnes & Noble, que tiene otro sistema de lectores, para Apple, que va a ser IPAB, seguro, para Bajalibros, que va a ser IPAB, se encuentran dentro de esa lista que es de selección y que es obligatorio. Y además, vamos a necesitar saber con otra de las listas ONIX, este formato, cuál es el soporte. Hay una lista también de selección donde nos va a decir, por ejemplo, que ese libro en formato IPAB es solamente para descarga. O sea que solamente podemos bajarlo de la computadora, de su página. O nos va a decir que es para descarga y lectura en línea. Cuando dice que es un archivo para descarga y lectura en línea, tiene una aplicación que nos permite leerlo sin tener la necesidad de descargarlo y pasarlo a un aparato lector. Cada una de esas variantes están contempladas dentro de esta lista que, como les decía, son listas dinámicas y que todo el tiempo se van actualizando y van variando porque los cambios son muchos. También puede pasar que el soporte sea una tarjeta de memoria, es decir, que sea un libro, por ejemplo, un IPAB, pero que se entrega en tarjetas de memoria, o que se entrega o que se usa a través de pendrive. Eso pasa mucho, por ejemplo, con las conferencias, con los congresos. En la actividad académica, las tarjetas de memoria, los pendrive y los CDs
siguen siendo además que el archivo que está en línea las redes para todo lo que es académico. Yo tengo 3 formatos distintos, por ejemplo, tengo iPad, PDF y móvil, necesito 3 números de ISBN distintos para poder identificar cada uno de ellos. Porque además quien lo ve, quien lo compra, tiene que saber qué compra, y quien lo vende tiene que saber qué es lo que está vendiendo y lo que va a cobrar. Porque no es el mismo archivo, las funcionalidades son distintas, la interactividad es distinta. Puede pasar que ese mismo libro que vos tenés acá en Baja Libros, hoy lo tenga Amazon en oferta, y acá lo tengas a 50 pesos, suponte, y Amazon lo puso promoción del fin de semana 9.90. No es el mismo libro. Los contratos, bueno, eso se lo va a poder contar la doctora, que sabe mucho más que yo, sobre todo con Amazon es muy difícil negociar. Van a ser contratos distintos, un contrato se va a firmar con Baja Libros y otro se va a firmar con Amazon. Hay una modalidad, que como tenemos los distribuidores de libros físicos, también hay empresas que se encargan de hacer la distribución a distintas plataformas de venta. Por ejemplo, a través de Gramata se accede a distintas plataformas de venta, por ejemplo, a Libranda, por ejemplo, suponete, no sé si será Amazon en español, en España, o sea, hay como distribuidores de esos contenidos digitales que son los que los distribuyen a las distintas plataformas y son los que firman el contrato original con la plataforma y vos después firmás con ellos para la distribución. Es un modelo de negocio totalmente distinto al del libro tradicional y es un modelo de negocio que se está descubriendo todavía, no hay fórmulas establecidas. Hoy se está discutiendo cuál tiene que ser el precio de un libro electrónico. Pero sí es importante que de pronto las ofertas o las promociones que hace Amazon serían difíciles de hacer en una plataforma argentina, porque en Argentina tenemos una ley de precio fijo para el libro. En Francia también, sí. Entonces, no se puede hacer más de un 10% de descuento para no ser competencia desleal del sector librero. Entonces, ¿cómo funcionaría este libro que de pronto Amazon lo tiene durante 3 meses a $50 y hoy lo encontrás a $9.90? O sea, es complicado, pero igualmente no estamos hablando de una venta en Argentina, estamos hablando de una venta en Estados Unidos, con reglas distintas, con situación impositiva distinta. Ya les digo, es un modelo de negocio que no tiene nada que ver con el libro tradicional y que todavía hoy se está discutiendo, se está explorando y es como que se va experimentando permanentemente también. El día que haya una fórmula, bueno, todos los sectores van a estar felices, pero hoy todavía está pensando a cuánto se puede vender el libro digital. Y un 70% del precio del libro en papel, si les conviene sacar los dos al mismo tiempo. Hay editoriales que lo están experimentando y les está yendo bien con las dos modalidades. A mí me pasó, les cuento, tenemos tiempo para una anécdota. ¿Sabe qué dijo la Feria del Libro? Lo que debe ver. Para mí uno de los mejores escritores de lengua española. Yo ya había leído el libro que venía a presentar en formato digital. Yo había leído El tango de la vieja guardia en formato ebook, en iPad. Pero claro, venía a presentarlo. Yo quería que me lo firmara. ¿Y cómo hago para que me firme un libro digital? Así me compré el libro en papel. Estuve ahí 2 horas y media haciendo la cola para que me firmara el libro en papel. Algo que el libro digital no consiguió es eso. Como tampoco todavía no se les ocurrió qué va a pasar cuando yo quiera regalarle a Mónica para el cumpleaños su libro digital. Cuando yo lo descargo pasa por mi cuenta a mi dispositivo. Si yo se lo quiero transmitir, ella no lo va a poder leer. Hablamos del tipo de descarga recién. DRS.
¿Qué son los DRM? Aunque ahora cada vez se está utilizando menos. Son los derechos que dan los editores. Digital Rights Management, los derechos para el manejo de esos libros digitales. Por ejemplo, hay hoy plataformas que cuando uno compra libros dice que no tiene DRM, por lo tanto lo puedo descargar, lo puedo copiar, se lo puedo pasar a Mónica, lo puedo regalar para el cumpleaños. Eso sí, va a ser una lucha. No tiene DRM incorporado. Y los permisos es lo que yo voy a permitir hacer con mi libro, como les daba el ejemplo recién de Bajalibros, que permite 6 descargas. Yo puedo descargarlo 6 veces. Después de la 6ª, por más que el libro es mío, perdí. Ahora, ¿cómo hago para crear una biblioteca como la que yo tengo en mi casa, donde veo todos los libritos? Si yo llega un momento en que algo que yo compré es de mi propiedad, no lo puedo seguir viendo. Es otro de los temas de discusión para el sector editorial, para pensar qué va a ser en el futuro. Bueno, el texto del archivo, ¿esto por qué se pide? ¿Por qué es importante? Tiene que ver con los navegadores, tiene que ver con las conexiones de internet, con la velocidad de descarga de los archivos. Si a mí me dicen que un archivo pesa 15 megas y yo voy a pensarlo 3 veces, ahora si me dicen que tiene 80K, bajar en 18 segundos. Entonces, eso es importante, el peso del archivo para que quien lo está comprando decida si quiere comprar ese formato o quiere comprar. Bueno, y el tipo de contenido del producto es qué es lo que tiene este libro. Por ejemplo, si es solamente texto, elegir las entrevistas, si tiene imágenes. El problema de las imágenes el tema de las imágenes es un problema todavía para los libros electrónicos, por eso prácticamente no hay libros infantiles electrónicos. Porque el procesamiento y el manejo de las imágenes es muy complicado todavía en el entorno del libro electrónico. Esto está tomado de uno de los manuales de ONIX, donde se ve este esquema con los campos, los metadatos que se están utilizando y el nombre de referencia. Esto es lo que yo les digo que ustedes no van a ver, que esto está por detrás y que está en las consultas y en las salidas de datos. O sea, para ustedes el título va a ser el título, el autor va a ser el autor y no van a ver ninguna de estas codificaciones que sí van a existir en el archivo que ustedes van a exportar cuando tengan que transmitir datos. Este es un ejemplo de un registro muy breve que está informando con el archivo, o sea, la parte de la identificación del producto está diciendo qué tipo de producto es, el número de ISBN, el tipo de producto y esta codificación es la codificación que va a leer la máquina y que va a transmitir. Cuando ustedes lo ven, van a ver, por ejemplo, identificación del producto. Si ustedes vieran las etiquetas solamente, lo que verían es esto, que está acá. Que no tienen la menor idea de qué es, ni por qué tiene corchetes, ni por qué tiene estos números. Bueno, estos son IP, son identificadores internos dentro de ONIX para identificar cada uno de los metadatos. Tienen un tag, tiene una identificación y tiene una serie de símbolos que marcan dónde comienza y dónde termina. ¿Por qué usar ONIX? Por ahí lo podrían decir ustedes, yo les puse algunas de las opciones. Porque es el estándar que se utiliza para el comercio del libro, porque está permanentemente en desarrollo,
porque ese desarrollo lo hacen los usuarios reales, porque es el sector editorial el que trabaja en el desarrollo de ON, porque está orientado desde su creación al mercado editorial, porque tiene pensado todo un sistema de identificación de datos que enriquece la información básica del libro y les permite a ustedes venderlo mejor. Y porque el XML es un estándar para la transmisión de datos que hasta que se usa otra cosa es lo más usual. A mí me importaba que viera Mónica, por eso lo puse primero. Darwin Ford es muy parecido, tienen los metadatos muy similares, son más acotados, están más orientados a lo bibliográfico, no está orientado a lo comercial. Y lo que me parece que es importante para ustedes que sepan es que existe. Y que si alguien alguna vez les habla de Darwin Ford, sepan de que ustedes les están hablando y que ustedes les pidan el modelo de datos que ustedes tienen que completar para poder enviárselo. Cada número de ISBN no, es el mismo, porque es parte del registro de ISBN. Cada ISBN está unido a una catalogación. Lo único que no se cataloga, porque no existe físicamente, es la obra completa. El número de ISBN para obra completa, porque no hay dónde volcarla. O sea, la obra completa no tiene catalogación en fuente, pero cada uno de los volúmenes, sí, y en la página de legales de cada uno de los libros va a estar la ficha catalográfica. Hay igual cantidad de catalogaciones que de registros de ISBN. Sí. Está unido, no hay manera. Si yo no hago la catalogación, no termino el registro, no le mando la notificación al editor. Es parte del registro, no hay manera de separarlo. No hay manera. O sea, lo que sí puede haber muchísimo menos son códigos de barra, pero no fichas catalográficas, porque el código de barra tiene que ver con el canal de venta. Y lo que no se vende no necesita código de barra. Pero ficha catalográfica hay tantas catalogaciones como tantos ISBN para volúmenes físicos se asignaron. Si hoy asignamos 3.000 números, por ejemplo, hubo 2.400 novedades en el mes de abril de este año. Hubo 2.400 catalogaciones de novedades. Ahora, si después el editor no lo pone, lo olvidó, lo pone mal, lo cambia, nos hace trampa, ya ahí no podemos hacer nada, porque la característica de la catalogación en fuente es que se hace antes de que el libro se publique. Entonces, si después pasa algo de eso, ya nosotros perdemos el control. Nuestro control es este. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Espero que les haya sido útil la clase. Muchísimas gracias a Claudia Rodríguez.